Gloria al Señor. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a leer en este libro, nos vamos a ubicar allí. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que titula Tan cerca pero tan lejos. Entonces vamos a analizar un poco sobre esto y que sea el Señor en esta noche guiándonos por medio de su palabra. Vamos a orar, mientras vamos buscando, vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios y para que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén. Recordemos que nosotros somos unos vasos útiles en las manos de este alfarero maravilloso y debemos ser ese instrumento que debe dejarse usar por Dios para llevar su mensaje. Señor Jesús, Padre maravilloso, soberano y eterno Dios, digno de honra y de gloria, eres tú, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá reunidos a la distancia, rindiéndote culto a ti y solamente a ti, Señor, al único que merece darle culto. Solamente a ti, Señor Jesús, debemos exaltarte y debemos glorificarte y aprovechar nuestro tiempo, aprovechar este espacio para rendirte culto a ti, oh Dios poderoso. En esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios poderoso, que tu palabra llegue a cada corazón, así como ha tocado mi vida, que toque la vida de cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora están dispuestos a escuchar tu mensaje, Señor Jesucristo. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 32, dice la palabra del Señor, del 1 al 14. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habían de hacer a su pueblo. Encienda su micrófono y dele gloria a Dios en esta hora. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, este primer episodio que hemos leído, el mensaje de hoy se divide en 4 partes. Y esta primera parte que vemos, la vamos a titular Ver para creer. Podemos observar un episodio en la vida del pueblo de Israel. Después de que fue liberado de la esclavitud por Dios, de esa esclavitud en que se encontraba en Egipto, un pueblo que había cruzado en seco el Mar Rojo,
Una columna los acompañaba de día y de noche, un pueblo que ya había comido maná de Dios y que había salido agua de la roca. Hermanos y amigos, este pueblo había vivido de primera mano la majestuosidad de Dios en sus vidas. De primera mano, o sea, ellos lo vivieron así de frente con este Dios maravilloso. Sabían y habían visto en primera fila que este Dios no era como los dioses que ya habían sido vencidos por él en Egipto por medio de las plagas. Este Dios que sacó a este pueblo de dura cerviz de la esclavitud de Egipto fue el mismo que hizo todas estas cosas. Fue el mismo que venció a todos estos dioses egipcios por medio de las plagas. Pero llama algo poderosamente la atención en lo que acabamos de leer, que aún teniendo tan cerca esta majestuosidad incomparable, tenían lejos su corazón, porque visto lo que acabamos de leer, necesitaron hacerse dioses para poder adorar, teniendo tan cerca al único y soberano Dios. Miremos que cuando le dicen a Aarón que les haga un becerro, Aarón, siendo sacerdote, él no les dice cómo se les ocurre el poder en el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, dice, bueno, quítense los zarcillos. Y él mismo les dice, le dice que le levantó un altar. Era Aarón el sacerdote. Hoy en día, amados hermanos y amigos, puede haber hermanos, incluso amigos, que necesitan estar presenciando una figura o un hecho significativo en su diario vivir para que su atención esté puesta siempre en Dios. Pero si entendiéramos que nuestro Dios está aún más cerca que cualquier figura, que cualquier columna de fuego, que cualquier maná del cielo, hoy podemos ver la presencia de Dios por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestras vidas. En nuestras vidas. Ahí es donde Dios manifiesta. Gloria al Señor. No necesitamos una columna que nos cubra. No necesitamos que llueva maná del cielo. En nuestro diario vivir está este Dios maravilloso. Esa presencia tan sublime. No es necesario que nosotros veamos una imagen, que nosotros tengamos que pasar por algo así para entender que Dios es real. Es que Dios es real porque hoy estamos usted y yo aquí vivos, conectados, rindiéndole culto a Él. Dios es real porque podemos respirar. Dios es real porque tengo una esposa, porque tengo un hijo, porque tengo un trabajo. Dios es real porque tengo un techo. Dios es real, mi amada iglesia, amados hermanos y amigos, porque hoy estamos vivos. Amén. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de este mensaje. Cuando miramos en San Juan 12, del 1 al 6, aquí vemos que Judas ofrece entregar a Jesús. Esto es lo que vamos a leer 6 días antes de la Pascua, San Juan 12, 1 al 6. San Juan 12, 1 al 6. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, él que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesucristo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué fue? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios. Era caro el perfume. Había que trabajar un año para poderlo comprar. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Y qué dice Mateo 26, del 14 al 16? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
O sea que Judas se le acercó y les dijo, bueno, ¿cómo voy yo ahí? Les entrego a Jesucristo y ¿cómo voy yo ahí? Segunda parte de esta predicación lo vamos a llamar una mente desenfocada. Recuerde que el tema central es tan cerca pero tan lejos. Y este segundo se llama una mente desenfocada. El primero que vivimos es ver para creer. Y una mente desenfocada. Y aquí vamos a centrarnos porque mire, cuando vemos lo sucedido con Judas, Dios nos muestra por medio de su palabra que cuando hay una mente sin ocupación, esta es permeable para que el diablo haga su taller de maquinación, donde se van a desarrollar grandes proyectos de destrucción. Pueda que yo me congregue, gloria a Dios, que cante también, que esté en todos los cultos que se ofrecen a Dios por medio ahora de internet. Pero en realidad mi mente está en otro lado. El enfoque no está donde debe estar. Judas permanecía todo el tiempo con Jesús. Él era un discípulo todo el tiempo. Y más si era el tesorero, tenía que estar en la jugada. Él tenía que estar siempre ahí. Esto era así a Judas. Era el que manejaba la plata, el dinero, los denarios ahí para a ver qué había que hacer, qué había que comprar. Y también él lo manejaba a ver qué se embolsillaba. No es porque fuera un recaudador de impuestos, no. Es porque era el tesorero y él le gustaba de vez en cuando coger su porción, porque su corazón estaba completamente inclinado hacia el dinero. Judas era el encargado de las finanzas. Él siempre mostró la inclinación. Y si vemos en lo que hemos leído, hermanos y amigos, no fue que los sacerdotes compraron a Jesús. No, Judas lo ofreció. Fue él que lo ofreció. Y lo ofreció y lo vendió. Amén. No es que Judas fue tentado. No. Él buscó esa oportunidad porque tenía amor hacia el dinero. Debemos tener cuidado hacia dónde está puesta nuestra mente. Nuestra mente, amén. No basta solo con dar gloria a Dios, no basta con cantar. Yo te amo, Jesús, porque eres todo para mí. Toda expresión que salga de nuestra boca debe estar acompañada ¿de qué? De una acción. Demostrar con hechos lo que yo profeso ser. Todo lo que yo manifieste, Señor, te amo porque eres todo para mí. Pero mis obras son contrarias a lo que yo estoy diciendo. No me duelen los hermanos necesitados. No me preocupa cómo están los hermanos. No llamo a alguno. Venga, hermano, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Porque es que esto no es solamente de palabra. Las palabras se van por el viento. Las acciones que hacemos por medio también de lo que decimos son las que quedan, son las que marcan. Amén. Son las que quedan ahí. Así que lo que nosotros profesamos ser, debemos acompañarlo ¿de qué? De buenas acciones. Amén. Y la tercera parte que vemos acá, la vamos a encontrar en Pedro. Miremos San Marcos, capítulo 14, del verso 66 al verso 72. Gloria al Señor. Pedro niega a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Den gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. San Marcos 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret, con Jesús el Nazareno. Él lo reconocieron, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Estoy segura, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Bendito Dios. Maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente. Y esta parte titula Las emociones. Aleluya. Las emociones. Pedro tuvo 2 etapas en su vida. Una, que es la que acabamos de leer, sin el poder del Espíritu Santo. Y otra muy diferente, con el poder del Espíritu Santo. Predicó y 3,000 y después 5,000 se convirtieron a Dios. O sea que una cosa es uno con el poder de Dios y otra sin él. Nosotros con el poder de Dios, Dios nos usa para predicar su palabra y llega el mensaje y nos tiene que usar, y Dios nos usa para imponer las manos y que se levanten los enfermos y que haya sanidad. Pero sin el poder, vamos a negarle con nuestras acciones. El poder de Él es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Para el tema que hoy estamos tratando aquí, miraremos lo que es una persona solo llena de emociones. Aleluya. En principio, cuando Pedro niega a Jesús, ya había sido advertido. Es que Jesús ya le había dicho, Pedro, y cuando Pedro le dice, no, yo con usted voy hasta la muerte, porque Pedro era así, Pedro era, no sé, Pedro era efusivo, tenía mucha euforia. Era lleno de emoción, mucha emoción tenía Pedro. Y no cayó en cuenta que el mismo Dios le habló a él diciéndole que lo iba a negar. Pero Pedro no entendió porque su corazón estaba más cerca de ¿qué? De las emociones que de Jesucristo. Él era emocionado viendo los milagros, viendo lo que pasaba. Ahora, ¿por qué emociones? Todos conocemos la euforia de Pedro. Por la palabra se lee. Esta oreja cortó. Y pues fue tanta que no le permitió ver que Jesús mismo le estaba dando la oportunidad de caer ante los pies del mismo Dios sin necesidad de llegar a esa penosa y deshonrosa acción de negarle. Y esto le aconteció por tener un corazón vacío de Dios y lleno de ¿qué? De emociones. De gloria a Dios ahí donde usted está en esta hora. Yo creo que la dio. Amén. Y es que en esto debemos tener mucho cuidado, hermanos y amigos. El evangelio no se vive de emoción, pero ¿sabe con qué se vive? Con pasión. Puesto que las emociones, todas las emociones son pasajeras. Llega el momento de éxtasis y así, o sea, llega ese momento de, mejor dicho, usted está brincando y conforme llegó, se fue. Así es una emoción. Son rápidas, un éxtasis, llegan, pero así mismo se van. Y lo que voy a decir lo digo con respeto y con amor en Dios. Porque yo amo a los hermanos en el Señor. Yo los amo y a los amigos también. Y Dios sabe que yo me dejo usar para lo que Él tenga que usarme. Y lo digo con mucho respeto. Pero no hay que ser emocionalistas, hermanos y amigos. Porque las emociones se van. Que cuando se anuncia un programa distrital o en otras congregaciones, el corazón se llena de emoción. Que de una vez ya empiezan a invitar a alguno y a convidar al otro, y a muchos hacia los programas, y eso le dan martillo todo el tiempo, que el programa, que esto, que distrital, que una cosa y que la otra, que mejor dicho, ahí sí fue, y ahí sí voy a hablar en lenguas, y ahí sí voy a recibir bendición, y ese es el momento, no es que ese programa es el propicio, y el campamento, y una cosa y la otra, y le hacen una promoción tan grande a esto que pasa en otros lugares, a esto que pasa en otras congregaciones, a estos eventos que se hacen en otros lugares distintos a donde estamos nosotros hoy congregándonos, que convencen a muchos de que asistan. Y no estoy diciendo que eso sea malo, está bien, hay gente que le gusta mucho los programas, a otros no les gustará tanto, conciertos y todo esto. Pero sabe una cosa, amada iglesia y amados hermanos, se evidencia que es solo una emoción. ¿Sabe por qué?
Porque si fuera una pasión, se podría esa misma energía con la que yo motivo lo de afuera para asistir a otros programas, en los programas que se realizan localmente. No puede ser posible que solo yo invite al culto cuando a mí me correspondía hacerlo. Y hoy hice un ejercicio. Hermanos, hoy mandamos un mensaje, el hermano Han mandó, hoy también yo mandé una invitación al culto de caballeros. Y nadie le dio amén. Y después el hermano Han volvió y lo mandó. Y nadie le dio amén. Y entonces uno mira y resulta que sí, lo leyeron 37 personas y se le entregó a 66 más. O a 66 en total, pero nadie le dio amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? No debemos ser solamente de emociones. Yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia, cuando comenzamos antes de que comenzáramos con cultos por Team Link, se mandaban más de 200 mensajes diarios en el WhatsApp. Que una palabra, que un mensaje, que una emoción, que un versículo, que una cosa y que la otra. Y ahora, ¿qué pasó? Se fue la emoción, porque las emociones van y vienen. Y esto no se vive de emoción, esto se vive con pasión. Con pasión. Amén, aleluya, con pasión de vivir, de sentir el gozo que estoy viviendo. Nuestra apatía por motivar a otros a que asistan al mismo. Yo debo amar lo que es mío primero, y lo que es mío primero es mi familia, mi salvación, mis hermanos en la iglesia y los amigos a los cuales yo le predico y los familiares inconversos. Amigo, usted que está comenzando el evangelio, que está comenzando a transitar, y hermano, usted que ya va transitando, que lleva un tiempito, yo lo invito a que no viva con emoción el evangelio. La emoción hace que una persona necesite ver a otro aplaudiendo muy duro y una fuerza en el aplauso, y tiene que ver a otros llorando, o que el predicador brinque, porque si no brinca no pasa nada en mi vida. Hermano y amigo, yo te quiero invitar que este evangelio lo vivas con pasión, que es muy diferente a la emoción. Porque cuando hay una pasión en mi vida, esto es tener apetito. La pasión da apetito, la pasión da ganas. La pasión promueve las ganas, da apetito de desear este evangelio. Es vivirlo. ¿Por qué? Ya que la pasión hace que esto perdure siempre. Pues si lo hace de esta manera, lo que usted experimenta será algo pasajero con la emoción. Por el contrario, será algo que será repetitivo y duradero si lo hace con pasión. Hasta hace poco entendí ese eslogan o ese comercial, que la pasión del fútbol es el gol. Claro, porque en un partido de fútbol, ¿qué es lo que buscan? Hacer gol. Entonces la pasión es algo que me da apetito, que me apetece este evangelio, que me apetece estar buscando de Dios. Porque la pasión perdura siempre. La emoción llega y se va. Gloria al Señor Jesucristo. Y ya para ir terminando, vamos a leer Hechos 20, 7, 9. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En lo que acabamos de mirar, tenemos tan cerca, hermanos, estar congregados, pero a la vez estamos tan lejos pensando en otras cosas, teniendo tan cerca la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hechos 20, del 7 al 9? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Pablo predicaba larguito. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo habló y disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso a la sala. Cayó del tercer piso abajo a la calle. Y fue levantado, muerto. Y esta cuarta parte se llama tan cerca, pero tan lejos. ¿Qué podemos ver acá nosotros?
en esta historia tan conocida. Sencillamente es expresar que tenemos la salvación de nuestra vida al frente de nuestra propia cara. Hoy en día tenemos la palabra de Dios a un clic. La palabra de Dios está ahí, a un clic. Antes, cuando no se hacían los cultos por internet ni nada, cuando predicamos en la iglesia, hacíamos a un clic del pecado. Pero hoy nos damos cuenta que estamos a un clic de la palabra de Dios. Es que lo malo no es la herramienta. Lo malo es el que usa la herramienta, que la usa indebida, de una forma indebida. Hoy en día tenemos la palabra de Dios cerca, martes, jueves, viernes. Ya los viernes se instituyó como una labor que hay que hacer con los amigos y los amigos la reclaman y pelean su espacio. Sábados, con los jóvenes, domingos, por partida doble. Perdón que lo diga tan crudamente, pero hoy no hay excusa para escuchar la palabra de Dios. La mayoría de personas tenemos acceso a internet para conectar a rendirle culto a Dios. Y si no nos dan los datos, pues al otro día está la posibilidad de escuchar los audios o ver el video de la prédica. Y si a lo mejor no se puede conectar para rendirle culto a Dios, por lo menos se puede uno conectar, ¿para qué? Para escuchar cómo otros lo hacen. Y sin embargo ese día, aunque yo no le rendí culto a Dios, pero sí escucho, me vuelvo un oidor y escucho lo que Dios tiene para decir. O sea que no hay una excusa hoy. No la hay. Antes la excusa, está lloviendo, cansado del trabajo, no tengo tiempo, miles de excusas. Hermano, eso se fue. Y amigo, si está lloviendo, ahorita está lloviendo por acá, aquí estoy en mi casa. Si estoy cansado, pues no escúchelo, acuéstate en su cama si quiere, pero escúchale culto a Dios si no quiere rendirle, pues. Pero eso no ahorita, que le dedico una al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a lo largo de este tiempo que estamos en la casa? ¿Cuántas veces por medio de la palabra, por medio de los cultos, de las damas dorcas, de los cultos de los jóvenes, de intercesión, del evangelismo, y qué decir por medio del pastor, predicando jueves, predicando domingo? Palabra de Dios directamente a la casa, porque aquí nos llega a nuestras comodidades, puesta a nuestra disposición para sacarle ¿qué? El jugo. Pero muchas veces acá en nuestra congregación el Señor nos ha hablado de una manera clara y directa, muchas veces, de una manera contundente. Pero cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro oído por ese momento cuando esa palabra llega. Pero algo curioso, pero cuando viene un predicador invitado a nuestra congregación o se conecta vía Zoom o invitamos a alguien, ese día hay algo muy curioso. El predicador viene a repetirnos lo que ya el Señor nos ha hablado. Y ahí sí dicen, qué palabra tan certera, qué mensaje tan contundente. Esa es la palabra que estábamos necesitando. Ahí vemos que tenemos un corazón, o que se tiene un corazón como Utico, que tiene el alimento de frente a él y lo desprecia por estar su corazón puesto al otro lado de la ventana. Pues sencillamente el día que durmamos caeremos al vacío y no a los pies del maestro. Valoremos lo que Dios hoy nos está dando. Dios nos está dando palabra por medio de muchos que han predicado acá. Como les digo, los cultos que he mencionado, mucha palabra de Dios nos ha dado. ¿Por qué tenemos que esperar que vengan de afuera a decirnos lo que en realidad ya nos han dicho? ¿Por qué no valoramos lo que hoy nos da el Señor por medio de nuestros hermanos en nuestra congregación? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no nos apropiamos de lo que Dios nos dice? ¿Por qué necesitamos que venga alguien reconocido para darnos una palabra que ya el Señor nos ha dado? Hermano, tan cerca, pero tan lejos. Tenemos tan cerca eso, pero a la vez lo tenemos tan lejos, aleluya. La pasión de nuestra vida debe ser el evangelio. Vivirlo con pasión. Mire María lo que dice, venga. Ya para terminar, quiero comentarles, mis amados hermanos y amados amigos, yo he experimentado estar encerrado en una habitación por un mes y una semana, 40 días.
y no precisamente ayunando. Estaba enfermo. Y fue ese tiempo que yo estaba ahí, que yo tenía tan cerca a mi familia, pero a la vez tan lejos. Ver a mi hijo que me decía, papá, ¿te puedo abrazar hoy? Papá, hoy te puedo besar. Papá, ¿puedo jugar hoy contigo? Y yo tener que decirle, hijo, todavía no puedo. Y él me respondía, él ya sabía por qué, y me decía, es que todavía, sí, señor, todavía, hay que esperar, hijo. Me hablaba casi todos los días con mi papá. Me mandaba unos mensajes y con mi familia que está en Granada, y bueno, y mi hermano por los laditos. Y ¿por qué esperar a estar mal para valorar lo que Dios nos dio? ¿Por qué esperar a tenerlos tan cerca, pero a la vez tan lejos? Yo no sé cuántas veces tú has compartido de buena manera con tu esposa en tu casa, o con tus hijos, o con tus hermanos, o con tu familia. No sé cuándo has sacado tiempo, ahora que tienes tiempo, pero lo curioso es que se dice que es que hoy hay menos tiempo. Antes yo trabajo en donde trabajo, y entraba a las 6:30 de la mañana, tenía que irme de aquí a las 5 y algo de la mañana, a las 6 de la mañana, y salía a las 3:30 y llegaba aquí a las 4:30, o sea que súmele una hora más a mi hora y media, 2 horas más a mi hora laboral. Ahora trabajo desde mi casa, incluso a la misma hora, salgo a la misma hora. No hay excusa para decir que no tiene uno tiempo, porque somos malos administradores del tiempo que Dios nos da. Hermanos, amigos, valoremos lo que Dios nos está dando. Dios no nos está dando cualquier cosa. Dios nos está dando algo verdaderamente importante. Ya están hablando próximamente que van a abrir los templos y una cosa y la otra. No podemos salir igual. No podemos salir de la misma manera, viviendo de emociones que se van tan rápido, viviendo de emociones que se van así, con hacer los dedos. Hermanos y amigos, yo los quiero invitar con el amor en el Señor a que vivamos con pasión lo que Dios nos está dando, a que miremos a nuestro hijo con pasión, a nuestra esposa con mucha pasión, porque hoy la tenemos. Hoy está cerca de nosotros, mañana no sabremos. Aprovechemos el tiempo en familia. Si son 24 horas, pues duerma 8 y le quedan sus buenas horas, 16 horas para que usted trabaje, y si trabaja 8 o 9 o 10, le quedan 6 aún. O que le queden 4, o que le queden 2. Tiempo hay, tiempo hay. Estábamos reclamando tiempo y el Señor dijo, bueno, ¿quieren tiempo? Enciérrense en sus casas. Y no nos basta, porque no vivimos esto con pasión, con entrega por completo. Yo quiero invitarlos en esta hora que hagamos una oración, a que oremos para que el Señor nos muestre, aleluya, y nos está mostrando y reafirme su palabra en nuestras vidas. Yo no sé, hermano y amigo, pero de verdad, con mucho respeto, y se lo digo en el amor del Señor, no necesitamos esperar que vengan de afuera a decirnos lo que localmente el Señor nos dice. Cada culto Dios nos habla. Cada culto que le rendimos a Él nos habla, aleluya. Él nos dice lo que debemos cambiar, cómo debemos mejorar. No esperemos. Apropiémonos con pasión de esa palabra que Dios nos da. Cambiemos por completo el chip. Esto no es de cada directiva. Somos una máquina trabajando, somos un grupo trabajando unos por otros. Unos por otros. Y así como te conectas el día de tu servicio, conéctate los otros cultos también. Porque ese día también hay palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora, y una vez que oremos, quiero pedirle el favor al hermano Juan Pablo que termine con una alabanza
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, Padre maravilloso, Dios eterno y poderoso, digno de honra y de gloria eres tú en esta hora, Señor. Invocamos tu nombre. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por abrir nuestro entendimiento,